Makor en hebreo quiere decir fuente. ¿Ok? Entonces, nosotros lo que vamos a tener siempre, fuente. O sea, ¿de dónde salen las cosas? Entonces, por ejemplo, yo digo, porque Abraham le pegó al hijo, por ejemplo. Entonces, ¿de dónde sabemos que Abraham le pegó al hijo? Vamos a buscar el Makor o la fuente. ¿Cuál es el Makor? Génesis 25, versículo 2, por ejemplo. Entonces, lo que ustedes tienen en la hoja que yo les di son Mekorot. ¿Qué quiere decir Mekorot? Quiere decir que son fuentes. O sea, toda la clase básicamente está pensada como una clase donde lo que vamos a hacer es tomar elementos de distintos textos, de distintas épocas, para tratar de ver qué pasa con el tema del judaísmo y los milagros. ¿Ok? Vamos a hacer 3 clases. La primera clase, que es esta que está acá, y estoy honradísimo y feliz de verlos a todos ustedes, están todos muy bonitos. Entonces, en esa clase lo que vamos a ver es el tema de, o sea, son 3 temas, son 3 momentos cabalísticos. El primer momento va a ser ahora, donde vamos a hablar de un determinado personaje, que es el profeta Elías, que es, dentro de los personajes del judaísmo, uno de los personajes que más se asocia a los muchos milagros que hizo. Primer personaje. Segundo clase, magia. Talismanes, demonios, digamos como que tipos de ángeles, Nefilim, que ya van a ver lo que es. Bueno, todo ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué es lo que pasa en el mundo entre la tierra y el cielo? Eso lo van a ver en la clase que viene. Y lo que le voy a dar es una profesora de Cábala y seminarista, creo que yo, de las mujeres que están dentro del seminarismo, dentro del rabinato, creo que es la que más sabe del tema de Cábala, que es Dalia Simán, que viene de México para mis mijas, entonces viene también para darles clase a ustedes. Y la última clase vamos a hablar de misticismo. ¿Qué es misticismo? Cosas raras. Por ejemplo, la relación entre los vivos y los muertos. En el judaísmo hay relación entre los vivos y los muertos. ¿Qué pasa cuando los morimos? ¿Hay diálogo? ¿Hay relación? ¿Hay algo? ¿Okay? ¿Qué pasa después que nos morimos? ¿Qué dice el judaísmo que pasa después que nos morimos? ¿Qué es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cuál es nuestro concepto de Dios? Bueno, eso lo vamos a ver en la tercera clase, que la vamos a dar juntos. O sea, la va a dar Dalia y la va a dar yo. Y la voy a dar yo. La semana que viene yo voy a estar también. O sea, va a estar Dalia dando la clase, yo voy a estar también al lado de ella. ¿Ok? Un poquito presentándola y un poquitito haciéndole un poquitito... Si ustedes hacen una pregunta así muy rara, entonces yo voy a decir, no, mirá, entendelo, somos argentinos, ¿ok? Cosas por el estilo, o sea... Sí. Entonces, ella viene de México, viene con un nivel de inocencia por ahí que no sé si vamos a tener. Vamos a empezar con nuestro primer personaje, que es el profeta Elías. Pero esperen que necesito algo que es fundamental para la clase. Los que ya tomaron alguna clase conmigo saben que yo tengo algunos vicios, que es que, bueno, traje bastantes alfajores, ¿ok? Traje bastantes, o sea que tiene que alcanzar para todos. Primera clase, ¿alguno sabe quién es el profeta Elías? A ver. El señor que está atrás tuyo y después vos. Yo te escuché en el Tikkun. Ah, vos escuchaste en el Tikkun. Bueno, no importa, vale spoilear. Pero sí, Eliyahu Anabí. Bueno, Eliyahu Anabí. Pregunta a la clase. Eliyahu Anabí, el profeta Elías, es alguien que no sabemos quién es, pero que aparece en determinados momentos de la vida judía. Ok, no sabemos quién es todavía. Lo van a saber hoy, en la próxima hora y pico. Pero vamos a ver un poquito en qué momento de la vida judía, y este es por el primer alfajor. Está acá. Pregunta a la clase. Eliyahu Anabí está en 3 momentos de la vida judía. Nómbremelos. Un alfajor para... Pesaj. Más específico. Quinta copa. La quinta copa. En la quinta copa del Seder, primero alfajor. Ay, bueno, gracias. ¿Ok? Entonces, primer momento en el que aparece Eliyahu Anabí en la quinta copa del Seder de Pesaj. Después vamos a ver por qué aparece. Hoy durante la clase vamos a explicar por qué aparece Eliyahu Anabí en la quinta copa. Segundo... Una quinta copa no aparece. ¿Qué pasa? No, si no hay quinta copa no aparece. No aparece. En realidad aparece debido a la quinta copa, pero no por la quinta copa y tampoco se la toma. Pero eso lo vamos a ver dentro de un ratito. Segundo momento en que aparece Eliyahu Anabí. Abdalá. Excelente. Me sorprendiste.
comisión de templo, ¿ok? Entonces, el que toca, toca. Entonces, bueno, así son. Entonces, en Belgrano no exigen tanto. Entonces, bueno, segundo en la Abdalá. Entonces, ¿cómo aparece en la Abdalá? Cuando todos nos abrazamos y decimos Eliyahu Anabí. Entonces, la Abdalá es cuando pasamos de una situación a otra. Básicamente en dos, cuando terminamos el Shabbat o cuando terminamos un Hag. Entonces, cuando los chicos hacen Abdalá, cantan el Eliyahu Anabí, y cuando terminamos Kippur, que estamos haciendo la diferencia entre el Hag y el Hol, o sea, Hag es fiesta, Hol es vida cotidiana, hacemos el Eliyahu Anabí. Tercera. Brit Milá. Estaba, Brit Milá. Ustedes saben que el Eliyahu Anabí aparece en el Brit Milá. Entonces, pregunta. ¿Por qué hay un personaje que aparece en momentos tan distintos como el Brit Milá, como el Seder de Pesach o como el Abdalá? Que ni siquiera son cosas que uno conecta rápido, porque ¿qué tiene que ver la Abdalá con Pesach, por ejemplo? O con circuncisión. ¿Qué tiene que ver? Bueno, ya lo vamos a saber. Primero, vamos a ubicarnos en el templo. Voy a hacer una genealogía del judaísmo súper rápido. Pregunta a la clase. Esta pregunta los que ya estuvieron en algún curso conmigo la saben. ¿A partir de cuándo el judaísmo es histórico y a partir de cuándo el judaísmo es mítico? Por ejemplo, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, ¿son personajes históricos o míticos? Míticos. Obvio, son personajes míticos. La primera evidencia de judaísmo histórico es en el año 1200 a.C. con el rey David. ¿Ok? O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, el rey Saúl, el profeta Shmuel y qué sé yo, son tan históricos como Zeus, Afrodita o Nefertitit. ¿Ok? Pueden haber existido o no, pero no tenemos ninguna prueba histórica más que lo que nosotros decimos. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que alegremente que nosotros construimos las pirámides de Egipto, si ustedes viajan a Egipto no van a ver ningún egipcio que diga, no, acá estuvieron los judíos. Pero no es que lo hacen de mala leche, tal vez lo hagan de mala leche, pero ustedes, por ejemplo, van al desierto. Israel durante 20 años tuvo el dominio del desierto del Sinaí. Mandaron a todos los arqueólogos que podían a revisar cada granito de arena, a ver si encontraron una vasija en el desierto, o una cerámica, o una medallita, algo que dijera, estuvimos ahí, no encontraron nada. Con lo cual puede ser que hayamos estado, pero seguro no podemos decir históricamente que estuvimos. ¿Huesos tampoco? Nada. O sea, podrían haber encontrado, huesos tampoco hubieran servido de prueba, solamente de prueba de que hubo alguien que estuvo ahí, pero no que estuvieron nuestros... Si hubieran encontrado, por ejemplo, miles de huesos, entonces ahí sí, me spoileo la prédica que voy a decir esta semana. Ustedes saben cuántos judíos salieron de Israel, más o menos, en el desierto. 600.000 hombres de entre 20 y 50 años, más o menos. ¿Cuántos llegaron a Israel de esos 600.000? De esos nada. Ninguno. Eso quiere decir que ¿cuánta gente murió en el desierto durante los 40 años? 600.000. Eso quiere decir que ¿cuántos huesos tendrían que encontrar en el desierto si estuvimos? Huesos de 600.000 personas, por lo menos. Más los hijos, más las mujeres, más todo eso. ¿Ok? Nada. No se encontró nada. ¿Ok? O sea, ni un huesito. Y hubieron 600.000 por lo menos que se murieron de acuerdo a nuestros textos. Con lo cual, está claro que por lo menos algo de componente mítico nuestra historia tiene. Pero bueno, hago la historia del judaísmo con todo en un minuto. Libro Génesis. Abraham, Isaac y Jacob. Los hijos de Jacob van a Egipto. En Egipto los esclavizan, Moisés los libera, 40 años en el desierto, llegan a la tierra de Israel. Primero tenemos la época de los jueces, donde los judíos son distintas tribus, pero no están unificados en un reino. Primer rey Saúl, segundo rey David, tercer rey Salomón. Con el rey Salomón, el reino de los judíos se dividen en dos reinos. Un reino que es el reino del sur, que lo vamos a llamar reino de Yehuda, y otro reino del norte, que vamos a llamar reino de Israel. El reino de Yehuda había, ¿cuántas tribus? 2. En el reino de Israel, ¿cuántas tribus había? Obviamente 10. ¿Ok? Entonces, en el reino del norte duró de entre el año 1100 aproximadamente, 1100, hasta el año 730, en que los asirios conquistaron la tierra del reino de Israel. No conquistan
al reino de Yehudá. Y el reino de Yehudá lo van a conquistar en el 586 los babilónicos, más tarde. Hasta ahora todo aburrido, pero necesito ubicarlos en la época. La tierra de Israel tiene una diferencia con la tierra de Egipto o con la tierra de Babilonia. El mundo antiguo transcurre en 3 lugares: Egipto, Babilonia o, digamos, Israel, llamémoslo así. En Egipto tenemos el río Nilo, o sea que el agua no es un problema. En Babilonia tenemos la Mesopotamia, tenemos ríos de sobra, o sea, el agua tampoco es un problema. En Israel el agua es un enorme problema, es un enorme problema. Todos nuestros rezos en el fondo son para pedir lluvia. Fíjate que en la Midá tenemos 2 pedidos de lluvia, ¿ok? Entonces, todo eso, ¿qué es lo que hace? Y fíjate que cuando decimos el Shema, ama a tu Dios con todo, con las leyes que te pidió Israel, el Shema nos dice que si hacemos las cosas bien, nos van a pasar un montón de cosas buenas. Si hacemos las cosas mal, nos van a pasar un montón de cosas malas. Básicamente, ¿qué es un montón de cosas buenas? Que llueva. ¿Qué básicamente que es un montón de cosas malas? Que no llueva. Porque Israel, a diferencia de Egipto, de Mesopotamia, dependían de que Dios abra las puertas de los cielos o Dios cierre las puertas de los cielos. Y si Dios cerraba las puertas de los cielos, estábamos jodidos. ¿Ok? Aparte, porque pasa otro tema, que es el siguiente. Ustedes imagínense, por ejemplo, ¿cómo hacíamos para que Dios decida darnos lluvia? 2 cosas que muchas veces estaban en pugna. Por un lado, buenas acciones. Teóricamente, en el Shema decimos, si vos te portás bien, Dios te va a dar lluvia. O sea, todas las cosas que un hombre puede hacer para que llueva es portarse bien. A nosotros nos cuesta hacer esa relación entre la lluvia y portarse bien, pero al hombre bíblico le era buena esa relación. Y otra, que era mucho más popular, que eran los korbanot. ¿Qué son korbanot? Sacrificios. Entonces, ¿qué hacíamos? Matábamos animales todos los días en el templo, por lo menos 2 vacas todos los días. Con eso, parte del animal se quemaba y era el alimento de Dios, y parte del animal lo comían los sacerdotes, que era el alimento de los sacerdotes. ¿Ok? Entonces, cuando eso funciona en el judaísmo hasta que se destruye el primer templo. ¿Ok? Pero todavía no llegamos a esa época. Estamos en el año 900, en el reino de Israel. En el reino de Israel, en el año 900, se produce un golpe de Estado, sacan al rey que había y toma el poder un general que se llamaba Omri. El general que se llama Omri, O-M-R-I, digámoslo en fonética, el general Omri tenía una política de alianzas igual que la del rey Salomón. ¿Alguien me puede describir la política de alianza del rey Salomón? Muy fácil, se la describo yo en nombre de todos ustedes. Y aparte economizo un poquito los alfajores, porque yo a mí mismo no me doy alfajor. A veces me tiento un poco, pero una media luna después me voy a agarrar. Entonces, ¿qué es lo que hacían? El rey Salomón, ¿qué hacía? Agarraba a los hijos, a las hijas de sus enemigos y se casaba con ellos. Entonces ya éramos todos primos o tíos o cuñados o parientes y no nos hacíamos guerras entre nosotros. Omri, ¿qué es lo que hace? ¿Quién era el gran enemigo del reino de Israel en aquella época? Los filisteos. Entonces, ¿quién era la hija del rey de los filisteos? Una mujer que se llamaba Izebel. Entonces, Omri casa con a su hija Izebel con su hijo Ahab. De ese matrimonio se produce el reinado del reino de Israel hacia el año 850-900 antes de Cristo. Entonces, en esa época ya estamos ubicados, para hablar del profeta Elías, en lugar, reino de Israel, época, reinado del rey Ahab, más o menos entre 850 y 900 años antes de Cristo. Ahora, a partir de este momento, todo lo que yo voy a decir está en el Tanaj. Todos ustedes saben lo que es el Tanaj. Acuérdense, por las dudas lo digo, 24 libros tiene el Tanaj, los primeros 5 son la Torá, después tenemos Nevi'im, que es toda la parte de jueces y profetas, después tenemos Ketuvim escritos. Esto que estoy contando está en el libro de Melahim, que es el libro de Reyes, que forma parte de la segunda parte de la Torá, que es el Naj. ¿Okay? Estamos adentro del Tanaj. Estamos adentro del Tanaj, año 900, 850, rey Ahab. Aparece de la nada un señor que se llama Eliyahu. Eliyahu va a tener 4 personalidades, y yo en las clases voy a hablar de las 4 personalidades. Eliyahu bíblico, Eliyahu rabínico, Eliyahu místico y siendo Eliyahu, que es la más divertida de todas, pero vamos a llegar a eso. Eliyahu bíblico. Eliyahu bíblico se le aparece de repente, no sabemos ni cómo nace, ni quiénes son sus padres, ni si tenía hermanos, ni si estaba casado, no sabemos nada de Eliyahu.
Solamente sabemos que en un momento dado, Eliyahu, al que ni siquiera el texto define como profeta, dice Eliyahu Atishbi, y no sabemos quién es Eliyahu Atishbi. A ver si lo tenemos por acá. Acá lo tiene. Eliyahu fue, según la Biblia, un profeta hebreo que vivió en el siglo IX a.C. Su nombre en la helización hebreo, Eliyahu, significa él es Yahweh. Bueno, todas esas cosas las tienen. Eliyahu Anabí le anuncia al rey Ahab que no va a llover si no es por su pedido en los próximos 3 años. O sea, le dice, Ahab, tenés 3 años de sequía. Ustedes me preguntarán, ¿qué hizo de malo Ahab para merecer 3 años de sequía? Respuesta, estaba casado con Isabel, lo cual en sí no era un problema, pero Isabel era idólatra y le hacía culto al dios Baal. Entonces Isabel trae 400 sacerdotes del rey Baal, elimina el culto a Dios e instaura el culto a Baal. Entonces, por esa causa, por ese pecado de idolatría, el rey Ahab es castigado y con eso toda la población de Israel es castigada. Entonces el profeta Elías le dice al rey, bueno, durante 3 años no va a llover salvo que yo quiera. ¿Ok? Y no le dice ni siquiera por qué lo va a querer. El rey Ahab lo persigue y ¿qué hace Eliyahu? Se escapa. Hasta ahora no hubo ningún milagro. Entonces dice, Dani, clase de milagro, todavía no dijiste un milagro. Danos un milagro, aunque sea. Sí, voy a... Una pregunta. Sí. ¿Dijo que yo quiera o que Dios quiera? Eliyahu dice que yo quiera, pero se supone que él habla en nombre... ¿Está bien la pregunta? No, pero está bien la pregunta. O sea, porque Eliyahu dice yo quiera, pero en realidad está hablando en nombre de la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, no va a llover. A nadie le gusta que le digan, che, viene un tipo desconocido. No hay ninguna descripción física de Eliyahu salvo 2 temas. Eliyahu usaba el pelo largo y usaba un cinturón. Son las únicas cosas que sabemos de Eliyahu. Entonces, cuando aparece Eliyahu, le dice al rey esto, el rey lo persigue a Eliyahu. Eliyahu, ¿qué es lo que hace? Se escapa. ¿A dónde se escapa? Al este del Jordán. Eso no quiere decir mucho, pero significa que viajó bastante, o sea, cambia geográficamente, pero en el este del Jordán también había sequía. Entonces, ¿de qué comía Elías? Primer milagro. Los cuervos lo alimentan. Le traen frutas de no sabemos dónde y le traen agua de no sabemos dónde. No sabemos tampoco en dónde transportan, me imagino que en el pico o algo así. Pero el texto te dice, los cuervos alimentaron a Eliyahu. Esta situación dura un determinado tiempo y Dios le dice a Eliyahu, tenés que ir a Zarfata. Zarfata queda en el reino de Israel en el sur. Tenés que ir a Zarfata y en Zarfata te vas a encontrar con una mujer viuda que te va a alimentar durante los 3 años. Eliyahu dice, bueno, me voy a Zarfata, veo una mujer, le parece que es viuda, se le acerca y le dice, me tenés que alimentar los próximos 3 años. Entonces la mujer le dice, ¿3 años? Dice, si no, no tengo comida para comer ni 1 hora. Acá tengo un poquitito de maíz, un poco de trigo y un poquitito de aceite. Estoy haciendo la última comida para que mi hijo y yo podamos comer esta comida antes de morirnos de hambre. Entonces Eliyahu le dice, confía en mí, si tenés fe, es difícil esa frase. ¿Por qué? Si tenés fe, cociname con lo que tenés y vas a comer durante 3 años. Esto es un problema porque es como que Eliyahu cobra al contado. ¿Ok? O sea, es como que decir, vos primero dame la comida que tenés y yo te voy a dar durante 3 años. ¿Ok? ¿Qué garantía tenemos de que le va a dar la comida durante 3 años? Hay un hecho concreto. La poca comida que tenés, Eliyahu te la está pidiendo ahora. Ahora, toda la otra comida que Eliyahu te la va a dar después, pero por lo pronto ya se comió lo último que te quedaba. Con lo cual, no cualquiera aceptaría esa propuesta. Esta señora de Zarfata, con mucho resquemor, acepta y ¿qué es lo que ocurre? Se multiplica el trigo, se multiplica el aceite y esta señora come 3 años, ella y su hijo, con el trigo y con el aceite que tenía en la casa. Todos los días, como que tenía, si querés, un plato de trigo y un plato de aceite que todos los días se reproducían y ella podía comer y le venía agua y la mina se alimenta durante 3 años sin ningún problema. Milagro 2. Milagro 3. El hijo de la mujer se enferma, se muere. Y la mujer le dice, vos, Eliyahu, que viniste a esta casa, ¿para qué nos diste de comer? Y ahora tenemos la desgracia, mi hijo se murió. Elías le dice, no te preocupes, vos tenés fe. Lo sube al primer piso. Muy bien, perdón. ¿Te vas a comer? Si querés le das a algún amigo, pero
La descripción es muy buena. Se tira arriba del chico, Eliao se tira arriba del chico, le hace algo que podría ser respiración artificial, le transmite su calor, no sabemos lo que hace. La cuestión es que el chico revive y Eliao la llama a la viola y dice, tu chico revive. Y la mujer dice, ahora veo que vos sos un verdadero Ish a Elohim, sos un verdadero hombre de Dios. Entonces ya vamos con algunos milagros. Ya tuvimos los cuervos que alimentaron a Eliao, pero fíjense milagros de distintos tipos. La multiplicación de comida. Un tema para cualquier religión. ¿Cómo se hace un milagro de comida? En general, un milagro de comida no se hace de la nada, ex nihilo, sino que tiene que haber comida y se multiplica la comida. Por ejemplo, ¿Cristo qué hizo? ¿Creó los panes y los peces o multiplicó los panes y los peces? Multiplicó. ¿Qué es lo que es? Le dieron, 3 pancitos, 2 pescados, 500 pancitos, 2000 pescados. ¿Ok? Pero había algo primero. No sé si alguien sabe de quién estoy hablando, salvo que lo haya escuchado decir por mí, se gana otro alfajor. ¿Ustedes saben quién es el gran hacedor de milagros de la época rabínica judía? O sea, la época rabínica es entre el año menos 200 hasta el año más 500. Eso lo vamos a llamar época rabínica. ¿Saben quién es? Nosotros tenemos nuestro propio Jesucristo. O sea, tenemos uno que hacía milagros, multiplicaba panes, todo ese tipo de cosas. ¿Saben de quién estoy hablando? De un señor que se llamaba Hanina ben Dosa. Búsquenlo en Google. Hanina ben Dosa. Él hacía milagros de multiplicación de panes, milagros de curar gente y todo ese tipo de cosas. Es más, si asisten a los 3 cursos, o sea, esta clase y las otras 2, después el miércoles tengo que dar una clase por los Medellín, la próxima clase es sobre Hanina ben Dosa. Y no nos va a alcanzar la clase y se van a divertir. Pero bueno, falta para eso. Entonces, sigo con esto. Entonces, estamos multiplicando, o sea, los 2 milagros que hace Eliao son 2 milagros clásicos. O sea, un chico que se está por morir o que está muriéndose, te tiras encima, decís alguna oración y lo haces salvar. Una persona que hace milagros lo hace, y el otro tenés un poquito de trigo y un poquito de aceite, multiplicás. ¿Ok? Se produce el milagro. Pasan 3 años, entonces como que se le vence el pruebo, y acuérdense ustedes, pregunta a la clase, Eliao, el nombre, ¿qué quiere decir? Eliao, Elías, sí, pero Eliao, la palabra él en hebreo, ¿qué quiere decir? Dios. Y la terminación au, ¿qué quiere decir? Dios también. Ishayau, Yeremiau, ok, todos los profetas son el que sirve a Dios, el que acompaña a Dios. Entonces, la terminación au, a, que sería hei, vav, es Dios, y la terminación, y él, alef, lamet, también es Dios. O sea que Eliao es Dios, digamos. O sea, como que está claro que la presencia divina está en Eliao desde el principio. El rey Ahab manda a buscar a Eliao a un siervo de él que se llama Obadiau. Si alguien sabe qué quiere decir Obadiau, se gana un alfajor. ¿Siervo de quién? Dios. Muy bien. ¿Por qué? Justifique su respuesta. Viene de la raíz Ebed. Exacto. Fácil. Bueno, convidale a alguien. Bueno, lo dejo acá. Después vos decís a quién se lo doy. Tiene mellizos, ¿no? Está bien, gracias. No, pero estoy muy impresionado. Este curso, o sea, yo pensé a esta altura, más de 2, 3 alfajores no me tenía que haber sacado, ya me sacaron 6, 7. ¿Ok? Así que vienen muy bien. Traje 2 cosos de alfajores, o sea que si no alcanza, después, digamos, como que... Ustedes tienen que tener un desafío. El desafío de ustedes es que yo me quede sin alfajores. Después empiezo a repartir medialunas, pero no es lo mismo, digamos, ¿no? Pero el desafío es que la clase tenga tanta erudición que no tenga alfajores. Entonces, manda a Obadiau, el rey, y Obadiau se encuentra con Elías. Y Elías le dice, avisale a Ahab que me encontraste. Y Obadiau dice, no, yo ni loco voy a hacer eso, porque digo eso, después vos vas a desaparecer, el rey me va a matar, no quiero, vos decirle, quédate tranquilo. Aparece Eliao en la corte de Ahab. Y Eliao no es humilde ni modesto. Eliao le gusta el show off. Entonces le dice a Ahab, vamos a ver quién es el Dios verdadero. Si mi Dios, que vamos a llamar Adonai, en realidad Yud-Heh-Vav-Heh, o tu Dios, Baal. Vamos a ver quién de los dos es el Dios. Entonces dice, tráeme a los 400 sacerdotes de Baal. Entonces vienen los 400 sacerdotes de Baal. Entonces vamos a poner así, tráeme 2 toros, agarran 2 toros. Bueno, ustedes sacrifiquen, los 400 sacerdotes de Baal sacrifiquen a su toro. Y yo voy a sacrificar a mi toro. Pero les pongo una condición. El fuego del corbán
lo tiene que poner su Dios. O sea, si Baal es el Dios, les va a dar a ustedes el fuego del Corbán y ustedes van a creer. Si el mío es el Dios, voy a poner, él va a mandar el fuego y vamos a hacer el Corbán. Concurso. Sacerdotes de Baal versus Eliau. Eliau solo, 400 sacerdotes de Baal y todo el pueblo mirando, sin saber partido por quién tomar. Entonces Eliau dice, les doy un tiempito, hagan su rezo, que Dios les mande el fuego, hagan su sacrificio. Obviamente, ¿qué pasa? Pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas, los sacerdotes de Baal empiezan a bailar, cantar, decir cosas, gritar, todo eso. El fuego, no fuego. ¿Ok? Siguen durante toda la noche los tipos, ay, por favor, Baal, mandanos fuego, ¿qué? No fuego. ¿Ok? Hasta que al otro día Eliau le dice, che, griten más fuerte porque por ahí se quedó durmiendo la siesta o tiene algún problema, qué sé yo. Ironiza Eliau sobre Baal hasta que finalmente dice, bueno, ya está, tuvieron su tiempo. Ahora yo les voy a mostrar quién es el que tiene la posta. Entonces dice, Dios, yo no soy nadie, solamente soy un enviado de tu santidad. Te pido, por favor, que enciendas este fuego para que te podamos hacer un corbán. ¿Qué pasa inmediatamente? Obvio, rayo, fuego, qué sé yo, todo el fuego alrededor, todo eso. ¿Y el pueblo qué es lo que hace? O sea, Eliau había mostrado realmente que era la paz. Y en ese momento, Eliau le hace decir a la gente una frase que decimos todos los años en Yom Kippur cuando termina la tefilá. La última, ¿cuál es? Ua Elohim. Exactamente. ¿De dónde viene la frase de Adonai Ua Elohim? Viene de cuando Eliau le hace decir al pueblo, ven que Dios existe, Adonai Ua Elohim. Así que cuando soñamos el Adonai Ua Elohim, o este año cuando lo repitamos en el Beit HaKnesset, Adonai Ua Elohim, lo vamos a repetir por este momento. Eliau hizo su show off, que es lo que hace, pero hay un problema que falta. ¿Qué es lo que estábamos? O sea, no nos interesaba hacer un corbán, lo que nos interesa es que llueva. Entonces Eliau va a demostrar que la parte puede hacer llover. Entonces le dice al rey, apúrate, porque si no te vas a inundar antes de llegar al palacio. Día de sol radiante. Entonces Eliau manda un espía y le dice, anda, fíjate cómo está el tiempo. Dice, no, sol radiante. De vuelta, fíjate con el tiempo, sol radiante. Tercer vez que va, una nubecita mínima, chiquitita. ¿Qué pasa? A los 2 minutos, lluvia tremenda, inundación, todo. Eliau, triunfo absoluto, a sacerdotes de Baal derrotados infinitamente. Entonces, ¿qué es lo que hace Eliau? Sale a buscar a los sacerdotes de Baal, 400 sacerdotes. ¿Qué es lo que hace? Le dice al pueblo, a matarlos a todos, pero no decía metafóricamente, decapitan a los 400 sacerdotes de Baal. ¿Ok? O sea que nuestro personaje, Eliau, era no solamente un tipo que le gustaba el show off, sino que también era un tipo despiadado. ¿Ok? Porque mata a 400 sacerdotes de Baal, que eran tipos que sinceramente creían en él, o equivocados, buenos, malos, qué sé yo, 400 cabezas. Y la imagen clásica de Eliau es, ahora no sé si la tengo acá, es Eliau con las cabezas en la mano de los sacerdotes de Baal, que no es una imagen que nos favorece y nos hace quedar bien. ¿Ok? Entonces, Eliau se escapa nuevamente y se va a una cueva. Y en la cueva se mete 40 días. Fíjense cuántas cosas que en el judaísmo pasan en 40 días. A ver, ¿qué podemos hacer en 40 días los judíos? Por ejemplo, Moshe subió 40 días para recibir las tablas de la ley. Los espías... El agua que... Sí. El diluvio El diluvio no fueron 40 días, fueron... el diluvio fueron 40 días. Y después, ¿qué otra cosa puede pasar en 40 días? Los Meraglim, los espías, de los cuales vamos a hablar en el templo hoy, se fueron 40 días también a la tierra de Israel. O sea, como que empiezan a ser como números medios mágicos. Entonces, Elías está 40 días en la cueva, entonces le pregunta a Dios. Los turistas. Entonces le pregunta a Dios, de vuelta lo alimentan los cuervos, o sea, como que sigue siendo alimentación milagrosa. Y Elías hace una reflexión sobre su propia severidad. Y Dios le dice, y le pregunta a Dios, ¿dónde estás? ¿Estás en el fuego? Y Dios le dice, no estoy en el fuego. ¿Estás en el agua? No estoy en el agua. ¿Estás en el viento? No estoy en el viento. ¿Dónde estás? Y Dios le contesta, estoy en el susurro. Y Elías se da cuenta que se le fue un poquito la mano y se puso demasiado estricto o severo. Entonces, ¿qué es lo que hace Eliau en ese momento? Como para atenuar un poquito sus cosas, se pone a reflexionar, qué sé yo, qué sé cuánto, y aparentemente Eliau pide como desaparecer, pero ocurre un hecho, que es el famoso hecho, famoso, que yo más o menos, pero más o menos famoso, episodio de la viña de Nabot.
¿Alguien conoce el episodio de la viña de Nabot? Bueno, de la que ya, sí. Está muy bien, pero todos tienen que hacerlo porque el desafío es la clase, a ver la próxima clase, la que es sobre magia, a ver cómo vienen estudiados. Bueno, ¿qué es la viña de Nabot? Contame el episodio de la viña de Nabot. Está el alfajor acá. ¿Yo? Sí. Había una viña que Ahab quería y que quedaba cerca del palacio. Al lado del palacio, sí. Y el dueño se llamaba Nabot y él no se la quería ni vender porque era una herencia de los padres. Exacto. Entonces le hicieron todo como una cama a Nabot, lo tramó Isabel, reunió a los ancianos. Y dice que Nabot había blasfemado el nombre de Dios en modo en falso. Entonces lo hacen apedrear a Nabot. Entonces, antes, o sea, te ganaste el alfajor. Pero no, está mal. Nunca falla, ¿eh? No, está bien, tengo 2 chicos, 2 alfajores. Bueno. Entonces sigo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Isabel en realidad le dice a Ahab, cuando Ahab dice, che, Nabot no me vende la viña, ¿qué es lo que hago? Entonces Isabel le dice, no te preocupes, yo lo arreglo. Ni Ahab le pregunta cómo hace, Isabel lo hace matar a Nabot y obviamente muere Nabot, entonces toman la viña. Entonces, ¿quién aparece para hablar con Ahab? Eliau, que estaba escondido y se había ido lejos y toda esa cosa. Vuelve Ahab y le dice al rey, está mal lo que hiciste con Nabot, pero que yo no tengo que ver. No, pero mirá, tu mujer lo hizo matar que yo. El rey se arrepiente, rasga sus vestiduras. Entonces Ahab decide que el que va a morir de modo violento no va a ser Ahab, sino su hijo. Y lo perdona a Ahab y le da unos años más de vida. Y dice que Isabel va a morir matada por los perros, que se lo mordida, comida por los perros, que se lo, cosas que pasan pero que no informan a la historia. Ahab lo persigue nuevamente y ¿qué hace Eliau? Se vuelve a ir. Se va de vuelta, entonces Ahab, ¿qué lo hace? Manda 50 soldados con un capitán a que lo maten a Eliau, o a que lo capturen. Entonces el capitán le dice, Isha Elohim, o sea, hombre de Dios, entrégate que vengo en nombre del rey. Entonces Eliau dice, si yo soy verdaderamente un Isha Elohim, que salga un rayo y los queme a todos ustedes. ¿Qué ocurre? ¿Cuántos van? 450. Los 400 sacerdotes de Baal más los 50 soldados estos. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace el rey Ahab? Manda a otros 50 soldados que calculo que habrán ido más asustados y le habrá costado más reclutar que los primeros 50. ¿Ok? Entonces le dice de vuelta, Isha Elohim, tenés que entregarte. Si soy Isha Elohim, bueno, ¿ok? 100. Llaman 100 soldados y van 500 en la cuenta. ¿Ok? Tercer grupo de 50 soldados que ya deben haber sido muy difíciles de reclutar, pero bueno, de algún modo lo juntan y van a verlo Eliau, y este capitán dice, Isha Elohim, no mates a estos soldados que vinimos a buscarte, si querés venir, vení, si no querés venir, no vengas, no tenemos problema, ¿ok? Venimos porque el rey nos mandó, ¿ok? Entonces Eliau dice, sí, voy con ustedes tranquilo, o sea que estos no los mata, y se presenta frente al rey, y finalmente Eliau empieza a vagar y encuentra un discípulo. ¿Cómo se llamaba el discípulo de Eliau? Fácil, Elisha. Elisha era el discípulo de Eliau, que era un hombre rico, que empieza a trabajar junto con Eliau. Él le pide permiso a Eliau para despedirse de los padres. Eliau le dice que no, que tiene que irse directamente con él, con lo cual hasta tiene el gesto despiadado de ni siquiera dejarlo despedir a Elisha de sus padres, y se va al desierto. ¿Y qué pasa en el desierto? Eliau muere. Pregunta a la clase, ¿cómo muere Eliau? Esto es famosísimo. Dale, sí, venís bien. A ver si tengo una fotito. Aquí lo tenemos, Eliau. Eliau viene un carro de fuego, se sube al carro de fuego y se lo lleva al cielo. Con lo cual... Pero de Eliau tampoco hay nada. referencia histórica, ¿no? Nada. Pero... Porque es demasiado. Sí, pregunta, ¿es el primer caso? Yo les puse todas las fuentes de todas las cosas para que sepan de dónde lo saco, por lo menos de dónde saco lo que yo tengo. Después lo leen tranquilos. Pregunta a la clase. ¿Eliau es la primera persona que muere pero no muere en los textos judíos? No. ¿Quién es el otro? Moshe no. No, Moshe muere. Bueno, pero no se muere solo. Se muere solo. No. Moshe se muere.
Moshe se muere, el texto bíblico dice, o sea, la Torah dice, y Moshe murió. Stop. O sea, por ahí no murió, por ahí no existió, pero el texto bíblico dice que se murió. De Eliau dice que bueno fue. Que, no se sabe dónde, a eso me refiero. no se sabe dónde, no sé dónde está enterrado, pero Moshe murió. ¿Ok? Ahora, hay un personaje que no murió, que se llama Hanoch. Hanoch, ustedes cuando están leyendo en Génesis capítulo 4, dice, y vivió tal Matusalén, que vivió tantos años, y tuvo tal hijo tal, y tuvo tal hijo. En medio de eso aparece un tal Hanoch, y Hanoch vivió tantos años y después Dios se lo llevó con él. No dice, murió. Por ahí fue una metáfora. Pero dice, y Dios se lo llevó con él. Imagínate, la Torah, que es un libro que lee 150 millones de personas desde hace 3.000 años, con 550 millones de interpretaciones, que diga, Dios se lo llevó con él, listo, ya está, tenemos un personaje. Entonces, ¿qué es lo que hace Hanoch? Asciende al cielo. ¿Ok? Entonces, asciende al cielo y se convierte en ángel. Y tiene un nombre que es Metatrón. De acuerdo a la literatura cabalística, el ángel Metatrón es este famoso señor Hanoch que vivió en este momento. Eliau muere y va al cielo. O sea, ¿por qué decimos que muere? Tenemos una sola evidencia, porque un carro se lo llevó al cielo, podría terminar la historia, seguir la historia en el cielo tranquilamente. ¿Ok? Pero Elías, su discípulo, se rasga las vestiduras. Y rasgarse las vestiduras en el judaísmo es símbolo de duelo. Entonces, Eliau muere porque se rasga las vestiduras y a partir de ese momento desaparece el Eliau bíblico y va a aparecer el Eliau rabínico, del cual voy a hablar dentro de 3 minutos. Pero antes vamos a hacer un resumen cómo era el Eliau de la Torá, el del Tanaj. Pregunta, ¿cómo es el Eliau bíblico? ¿Es amable, simpático, dulce o es severo, despiadado y furioso? Severo, despiadado, furioso. ¿Ok? Pregunta, bueno, ¿cuántas muertes tenemos? 500 muertes en su haber, más alguien escuchó a Eliyahu Hanaví diciendo, bueno, arrepentite, está mal lo que estás haciendo. No, él hacha, condena y show. ¿Ok? Ese personaje resulta difícil imaginarlo como el personaje que después va a aparecer en el Brit Milá, o que llamamos en Pesaj, o que forma parte de la verdad. ¿Por qué? Tenemos que poner a semejante cabrón, digamos, tener como nosotros y recordarlo tanto y llamarlo en la tefilá y todo ese tipo de cosas. Imagínate, vení, un segundito. Vamos a hacer una escenificación. Vamos a cantar el Eliyahu Hanaví. Eliyahu Hanaví, Eliyahu Atishvi. Gracias. Entonces, ustedes podrían pensar en ese personaje que yo acabo de escribir, acorde con esa canción que acabamos de cantar, Abrazaditos. Evidentemente no. Quiere decir que algún cambio se tiene que haber producido. Pregunta, ¿hay otros personajes parecidos a Eliyahu en nuestra historia, digamos? Respuesta, hay uno. A ver si lo ubican. Les cuento, es nieto de Aarón. Sí, es nieto de Aarón. Y les cuento, resulta que, vamos a hablar de él dentro de 3 o 4... Exacto, Pinjas. Bueno, pero me tenés que contar, Perla, la historia de Pinjas. Igual te ganaste el alfajor por el solo hecho de nombrarlo, ya te ganaste el alfajor. Nació en Mitzrayim, es verdad. ¿Qué más? Pinjas estaba en el desierto. Aclaro, bueno, Perla, te cuento cómo es la comunicación entre Perla y yo. Perla me transmite mensajes y yo soy su vocero. ¿Ok? El que está hablando ahora es Dani en nombre de Perla. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que Perla me dijo de Pinjas? Pero lo que me dijo de Pinjas es lo siguiente. Pinjas vio que los judíos estaban junto con las mujeres midianitas y que eso era un pecado terrible. Entonces Pinjas dice, tengo que hacer algo para resolver esto. Entonces, ¿qué es lo que hace Pinjas? A ver si tengo acá la foto de Pinjas haciendo esto. ¿Qué es lo que hace? Claro, agarra con la lanza, agarra la midianita al judío y los atraviesa a los dos. Y eso es genial. Va en la misma onda del Eliyahu. Sí, claro. Del Eliyahu del Tanaj. ¿Ok? Acuérdense que los textos son para estudiarlos, no es para decir qué bárbaro esto que ocurre.
sino los textos es porque alguien quiso escribirnos eso y alguien nos quiso dar ese mensaje. Y vamos a hablar de Pinhas. Como bien dijo Perla, Pinhas nació en Egipto, era nieto de Aarón, sabemos el nombre del papá, la mamá, de la familia, los hermanos, el nombre del papá, todo eso lo sabemos. Ahora, lo que no sabemos de Pinhas es cómo murió. Porque Pinhas aparece 200 años después en el libro de Jueces. Y Pinhas aparece 300 años después, 200 años después en el libro de Yoshua y 300 años después en el libro de Jueces. ¿Ok? O sea, como que Pinhas es de largo. Y no sabemos cuándo se muere, si es que se muere. ¿Conocemos a alguien que no sepamos cuándo nació ni dónde nació? ¿De quién estuvimos hablando todo este tiempo? De Eliau. ¿Sabíamos el nombre de la mamá de Eliau? ¿El lugar donde nació? ¿Algo de su origen? ¿Podría haber pasado que Pinhas, nieto de Aarón, vivió y aparece unos 500 años después, reencarnado en el profeta Eliau, que no muere, sino que después va al cielo? Los cabalistas dicen eso, que Pinhas y Eliau son la misma persona. ¿Okay? Fíjate que, no sé si lo dije en la clase anterior, pero si no lo voy a decir en la próxima clase, ¿cómo se llama el yerno de Moshe? Fácil, Yitro. El suegro de Moshe, Yitro. Gracias por la corrección. ¿Es el único nombre que tiene en la Torá? No, tiene dos nombres más. Uno Reuel y otro, el que vamos a leer en esta para allá, el hijo de Reuel. O sea, un señor tiene tres nombres. Reuel, hijo de Reuel y Yitro. ¿Ok? Así que perfectamente un señor se podría haber llamado Pinhas primero y Eliau después. ¿Ok? Calculando que son textos que no tienen lógica, son textos escritos, ¿ok? Donde pasan milagros, donde los cuervos alimentan a las personas, donde Dios le manda un rayo a uno, donde Dios no le manda el rayo a otro, donde hace sequías y de repente hace llover. En ese contexto de textos tenemos este Eliau. Pero este Eliau se transforma. ¿Por qué se transforma? Yo creo que porque el judaísmo se transforma, pero voy a hacer un poquito con la historia del judaísmo en 2 minutos. Una cosa importantísima. ¿Cómo se llama el último libro del Tanaj? El último libro, el último profeta, un profeta menor. ¿Cómo se llama ese libro? Se llama Miqueas o Miqueas. Entonces, Miqueas tiene 3 capítulos. ¿Saben qué dice los últimos 2 versículos del capítulo 3 del profeta Miqueas, que es el último libro del Tanaj, el último libro de la Biblia judía? Dice: y vendrá el profeta Eliau a anunciar al ungido, al Mesías, digamos. Y en ese momento los hijos se reconciliarán con los padres y los padres se reconciliarán con los hijos. O sea que ya hay alguien que dice, dentro del Tanaj, que Eliau va a volver a aparecer. Y con una misión muy específica, que es anunciar al Mesías. Por eso, en el cristianismo, cuando se habla de San Juan, que es el que anuncia a Cristo, el que anuncia a Cristo es teóricamente el profeta Eliau, que como hizo tantas cosas, se podría haber reencarnado en Juan perfectamente y anunciar a Cristo. Por eso, y Eliau después va a aparecer también en el islamismo. O sea, si tenemos tiempo para otra clase, vamos a hacer Eliau en el cristianismo y Eliau en el islamismo, que es muy interesante. Pero sigamos con Eliau en el judaísmo. Entonces, cuando se destruye el segundo templo, pregunta a la clase, ¿en qué año se destruye el segundo templo? 70, bueno, ya no tengo más alfajores para vos, porque si no... No, pero cuento, ¿cuánto pesás? ¿Cuánto pesás? Y debo andar por los 79, 78. Bueno, después de 2 clases vas a estar pesando 85 por lo menos. Está bien, está bien. Entonces, bueno, les cuento. Entonces, en el año 70 después de Cristo, se destruye el segundo templo de Jerusalén. ¿Y qué es lo que pasa cuando se destruye el segundo templo de Jerusalén? Cambia todo el judaísmo. Porque el judaísmo era templocéntrico. Tenemos 613 mitzvot, más de la mitad de las mitzvot se cumplían en el templo. Era cómo matar una vaca, cómo sacrificarla, todo ese tipo de cosas. Todo eso no se puede hacer más. Entonces, Rabí Yohanan ben Zakkai, que era el líder de su generación en el año 70 después de Cristo, se escapa de Jerusalén y arma una academia en Yavne. Y a partir de ese momento entramos en lo que en el judaísmo llamamos la era rabínica.
La era rabínica, ¿qué es? Cuando pasamos el poder político al poder educativo. Entonces los rabinos eran educadores y son los tipos que tenían el poder. Los directores de las escuelas eran quienes mandaban para los judíos. Los vamos a dividir en dos tipos. En Tanaim, que son desde el menos 200 o desde el 70 después de Cristo, dependiendo de cómo lo miden, hasta el 200 después de Cristo, que son los autores de un gran texto judío que, ¿cómo se llama? Exacto. Muy bien. Como vos ya tenés muchos alfajores, vino preparado el rabino, no quiero decir nada, pero me vengo bancando bastantes preguntas. ¿Ok? Entonces, la Mishnah se escribe en el año 200. ¿Saben cómo se llaman los sabios que escribieron la Mishnah? Exacto. Bueno, ahora del otro. Entonces, Tanaim. Entonces, después, o sea, pregunta, ya que estás, ¿y dónde vivían los Tanaim? En Yavne, después pasaron a Tzipori, pero todos en el norte de Israel. En Israel. En cambio, a partir del año 200 se produce una mutación del centro de estudio judío que pasa de Israel a Babel. Entonces, entre el 200 y el 500, yo tengo sabios que eran de Israel o sabios que eran de Babel. ¿Y cómo se llamaban los sabios de Israel o de Babel que vivieron en el siglo entre el 200 y el 500, que escribieron la Gemara con la que vamos a terminar el Talmud? Se llamaban... Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, los Amoraim crean que había tanto en Babel como en Israel, crean un Eliau nuevo. Básicamente, ¿cómo es ese Eliau que crean los Amoraim? Primero de todo, era un estudioso. Porque ellos, el máximo ideal, era un estudioso. Entonces, es como que Eliau deja de ser un hombre severo para ser un estudioso, un rabino más. Eso, uno igual que ellos, pero más capo. Ponele, estaba en la academia del cielo, porque los Amoraim construyen algo que se va a llamar, en su imaginación, la academia del cielo. Como que lo que ellos están haciendo en la tierra, replicando con sus casas de estudios, es replicando la casa de estudios del cielo. Y empieza a tener Eliau algunas características. Primera cosa, Eliau se puede transfigurar en muchas cosas. Eliau puede ser un ministro romano, Eliau puede ser una prostituta, Eliau puede ser un tipo que está en el mercado, Eliau puede ser un estudiante rabínico, Eliau puede ser muchas cosas. Y vamos a nombrar algunos ejemplos en los cuales aparece Eliau Anabí, que ahí sí ya todo el mundo lo llama Anabí, porque Nabí en el Tanaj se lo llama 2 veces o 3 veces nada más, entre todas. Se lo llama Eliau a Tishbi, o sea, Eliau que viene de Tish. ¿Dónde queda Tish? Nadie lo sabe. ¿Ok? Pero bueno, ahora tenemos entonces, primera cosa, estaba Eliau Anabí hablando, porque los sacerdotes lo veían, los jajamín lo veían, con un rab que se llamaba Rabbi Ben Beroka. Entonces, Ben Beroka, charlando con Eliau Anabí, que te aparece de repente en medio del texto y nadie se pregunta qué es lo que hacía Eliau Anabí, le pregunta en el mercado, ¿quién de estas personas que están acá merece ir al Olam Haba? ¿O va a ir al Olam Haba? Eliau Anabí tiene la posta, viene del cielo. Entonces Eliau Anabí le dice, ninguno. Y después ve que viene uno y dice que no tiene tzitzit puesto, que no viste como judío, o sea que no tiene la ropa habitualmente que tienen los judíos puestos, dice ese. ¿Por qué? Porque ese es un tipo que hace buenas acciones, etcétera, etcétera. Entonces Eliau Anabí viene a agregar un concepto que para los rabinos era importante, que es que ese que hace buenas cosas, más allá de que no cumple con todos los rituales, ese es el que va a ganar el cielo. ¿Ok? Primer tema de Eliau Anabí. Eliau Anabí se transforma, y ahora voy a decir una palabra, a ver si la puedo, si me sale. Esto. Eliau Anabí se convierte en este es un término hindú, bodhisattva. ¿Alguien sabe lo que es un bodhisattva? Yo no lo sabía hasta que, bueno, y no vale leyendo, ¿no? Obvio. Entonces, bodhisattva es alguien que tiene la posibilidad de llegar al cielo, una persona tremendamente santa que Dios la manda al cielo, pero que por alguna razón decide no ir al cielo para quedarse en contacto con la tierra y ayudar a las personas de la tierra. Por ejemplo, Buda es un bodhisattva, o sea, es alguien que podría haber ido, pero dice, no, me quedo como un poquitito in between para poder ayudar a la gente que está en la tierra. Entonces, Eliau Anabí pasa de ser ese profeta severo a, en la visión de los rabinos, a ser un bodhisattva, o sea, una especie de ángel. Hay una diferencia incluso con Hanoch.
Hanoch va al cielo y ya se queda en el cielo, no ayuda a nadie. Eliau se convierte en un ángel, pero en un ángel que va y viene. ¿Ok? Entonces, incluso le ponen un nombre que es Salmatón, que no sé qué quiere decir ni por qué le ponen ese nombre, pero es el nombre que se le adjudica al profeta Eliau. Entonces, ya vimos alguna característica. Segunda característica, había un personaje que se llamaba Rabbi Meir. ¿Alguna vez lo oyeron nombrar Rabbi Meir? Rabbi Meir es un Tana, o sea, de los que escribieron la Mishnah. Vamos a hacer las generaciones de Tanaim. Primera generación de Tanaim, Rabbi Yohanan ben Zakkai. Segunda generación de Tanaim, Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer y Rabban Gamliel. Tercera generación de Tanaim, dos súper famosos, Rabbi Akiva y Rabbi Ishmael. Cuarta generación de Tanaim, los alumnos de Rabbi Akiva. Básicamente, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda y dos más que no me acuerdo. Entonces, pero bueno, en ese contexto está Rabbi Meir. Rabbi Meir, aparte, tenía un maestro que se llamaba Elisha ben Abuya. ¿De dónde conocemos a Elisha ben Abuya? ¿Qué es lo que lo hizo famoso a Elisha ben Abuya? 4 rabinos entraron a un lugar que se llamaba el Pardés. El Pardés era un lugar místico, el arquetipo del lugar místico en el judaísmo. Entraron los 4. Akiva entra en paz y sale en paz. Ben Azai y Ben Zomá, uno se muere y el otro se vuelve totalmente loco. Pero el cuarto, que es Elisha ben Abuya, viene hecho un apóstata, o sea, viene con toda la lucidez, pero totalmente en contra de lo que él quería y lo que él predicaba antes del Pardés. Entonces dicen que Elisha ben Abuya lo primero que hace cuando sale del Pardés va a visitar a una prostituta en Shabbat con un sándwich de jamón en la mano, digamos, ¿no? O en Kippur, digamos, ¿no? Entonces requiere los servicios de la prostituta y la prostituta lo mira y dice: ¿vos no eras Elisha ben Abuya? Mientras el tipo come sándwich de jamón y consume con la prostituta y todo eso. Entonces después le dice: no, vos no sos Elisha ben Abuya. Vos tenés que ser otro. ¿Cómo se dice otro en hebreo? Exacto, que pasa a ser el nombre de Elisha ben Abuya a partir de ese momento. Pero Elisha ben Abuya tenía un alumno que era Rabbi Meir. Entonces, uno de los rabinos del Talmud, Yoshua ben Levi, primera generación de Moraim, se encuentra cada tanto con Eliau y le dice: Eliau, ¿qué es lo que están estudiando en la Academia del Cielo? Entonces dice: estamos estudiando todas las historias de los Tanaim, menos la de Rabbi Meir. Dice: ¿por qué Rabbi Meir? Porque Rabbi Meir era alumno de Elisha ben Abuya, que era Ajer, que era un apóstata. Entonces nosotros no queremos estudiar con un tipo que estudió con Elisha ben Abuya. Entonces, Rabbi Yoshua ben Levi le dice: ¿pero acaso vos no sabías que Rabbi Meir era como una persona que comía la fruta y escupía la cáscara? Como diciendo, tomaba lo bueno y tomaba lo malo. Entonces, Eliau dice: lo voy a pensar. Al otro día se encuentra con este mismo rabino y le dice: estuvimos estudiando en la Academia del Cielo. ¿Qué estuvieron estudiando en la Academia del Cielo? Estuvimos estudiando las enseñanzas de todos los Tanaim, inclusive de Rabbi Meir. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que hace Eliau Anabí? No solamente transmite a la tierra lo que se ve en la Academia del Cielo, sino que también a la Academia del Cielo le lleva las inquietudes de las personas de la tierra. ¿Ok? Fíjense qué distinto es el personaje del personaje que habíamos visto hace un ratito. Rabbi Meir, este mismo, estaba casado con una mujer que se llamaba Bruria. Y la mujer, Bruria, tenía una hermana que estaba trabajando de prostituta en Roma. Rabbi Meir va a decirle: che, no hagas esto, está mal, sos mi cuñada. Entonces le dice a esta mujer, o sea que no sabía que Rabbi Meir era Rabbi Meir, le dice: bueno, yo quería requerir tu servicio. Entonces le dice: no puedo porque hoy es Shabbat, o no puedo porque estoy nidá, o sea, estoy menstruando, entonces no corresponde, que yo anda a buscar a otra, que yo. Por distintas razones la mina lo eludía. Entonces Rabbi Meir se dio cuenta que la mina fingía ser prostituta, pero en realidad no era prostituta, hacía eso para sobrevivir, que yo, va con un buen uniforme. De repente los romanos lo descubren que es Rabbi Meir. Aparece otra prostituta que lo abraza. Entonces los romanos lo van a capturar, dice: Rabbi Meir, entregate. Y la prostituta dice: ¿cómo se va a entregar? ¿Por qué se va a entregar esto? No, porque este hombre es Rabbi Meir, el rabino famoso. ¿Cómo va a ser Rabbi Meir? Acaba de tener sexo conmigo, me pagó, no puede ser. Tenés razón, y se van. ¿Y quién era esa prostituta? Eliyahu Anabí. ¿Ok? Si no me creen, después les muestro la parte del Talmud donde está escrito eso. Otra parte, otra aparición de Eliyahu.
Ustedes saben que había un personaje que se llamaba Nahum Gamzo. ¿Qué quiere decir Gamzo en hebreo? Rápido. También esto. ¿Por qué? Porque es una frase, hay una frase que dice Gamzo le Tová. También esto es para el bien. Entonces había un tal Nahum Gamzo, que era un tipo que tenía buena onda, positivo, todo le parecía bien, todo le parecía que salía bien. Dice, Gamzo le Tová, todo esto es para bien. No importa lo que me pase, qué sé yo, si hago algo malo, qué sé yo, es para bien. Entonces los judíos querían reconciliarse con los romanos porque se habían peleado. Entonces le juntan joyas para llevarle al emperador. Entonces, ¿a quién tienen que mandar como enviado de las joyas? A Gamzo, que era un tipo positivo. Decían, si le damos las joyas a Gamzo, seguramente van a llegar bien. Gamzo, un tipo positivo, entonces no era un tipo que se tenía que cuidar de los ladrones, nada. Todo va a salir bien. Llegaba, un día antes de llegar a encontrarse con el emperador romano, unos ladrones le sacan todas las joyas y ponen tierra adentro del frasco. Entonces Gamzo va a hablar con el emperador romano. Le dice, tengo que traerle a usted un regalo que nos viene especialmente de los hijos de Israel para usted. Abre y que encuentra tierra. El emperador dice, este tipo me está cargando, córtenle la cabeza. Ahora aparece un ministro del emperador y dice, no, esto es tierra de Israel. Esta tierra a usted le va a traer prosperidad y es el símbolo de que usted va a conquistar un reino. En ese momento viene un heraldo y le dice al rey, acabamos de conquistar el reino tal. Entonces el ministro le dice, ve, la tierra de Israel sirve, es muy buena. Tiene razón, le pido disculpas, le da otro frasco, lo llena de joyas y Gamzo se va con eso. ¿Quién era ese ministro romano? Eliyahu Anabí, obvio. Ahora, pero vos fijate la cantidad de personalidades que empieza a tomar Eliyahu Anabí, como que todo el mundo cuando necesita un personaje que te sirva para algo, Eliyahu Anabí. Y el más común, Yoshua ben Levi, que estudiaba, o Rabbi Yosef, que estudiaban con Eliyahu Anabí. Entonces discutían sobre cuestiones bíblicas o alágicas y uno pensaba una cosa, otro pensaba otra cosa y discutían entre ellos. ¿Okay? Al punto que Eliyahu Anabí, si ellos no se portaban bien, desaparecía. Y cuando ellos se portaban bien, volvían a aparecer. Entonces hay un montón de anécdotas de rabinos que estudiaban con Eliyahu y que Eliyahu les aparecía o desaparecía de acuerdo a la conducta del rabino. Entonces vos sabías que si estaban estudiando con Eliyahu, quiere decir que se habían portado bien. Entonces pasamos de un personaje severo, despiadado, exigente, estricto, a una persona que parece ser diferente. ¿Ok? Pero hasta acá vimos recién el Eliyahu rabínico. Pero ¿qué pasa después del Eliyahu rabínico? Vamos a empezar a entrar en el Eliyahu místico, el Eliyahu cabalístico. Como ustedes saben, a ver, vamos a pasar un poquitito. Acá está lo de Pinhas. Ven, acá tienen la fotito de Pinhas. No sé si alcanzan a ver. Acá este Pinhas. Acá está la lanza. Este es señor atravesado, señorita atravesado, señor atravesado. ¿Ok? Entonces, yo no sé para qué traigo la presentación, porque me gusta hablar y no me gusta mirar la presentación. Bueno, esto es lo que les dije, Tanaim, Alonaim Haral, Rabbi Beroka, la historia de Gamzo, Eliyahu habla al Rabbi Meir, Eliyahu como compañero de estudios. A ver, aclara las cuestiones que actualmente son oscuras. Eliyahu místico. Como yo le dije hace un ratito, Eliyahu aparece en 3 momentos de la vida judía, que son Brit Milá, Copa de Abdalá y Pesaj. Y también les dije que Eliyahu va a anunciar el Mesías, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito más de Eliyahu. El primer concepto que tenemos que tener cuando hablamos de Eliyahu místico es el concepto de Gilui Eliyahu. Gilui quiere decir revelaciones. O sea, hay en los textos místicos revelaciones de Eliyahu. Pregunta a la clase, fácil, pero igual el que me la conteste, el primero que me la contesta tiene un alfajor. ¿Cuál es el texto emblemático de la Cábala? Zohar. ¿Quién fue el primero que dijo Zohar? No importa, me banco el desafío. ¿Te lees el alfajor o se lo damos a alguien? Bueno, lo dejo acá. No, este alfajor. Bueno, los que quieran pedirle, se lo piden a la morá. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, bueno, el Zohar. Pregunta a la clase. ¿Quién escribió el Zohar? No. El Zohar se le atribuye a Rabbi Shimon bar Yochai. Pero ¿quién escribió el Zohar? Cerca, misma época. Yosef Karo, les cuento quién fue, cabalista y legislador
siglo XVI, vivió en Israel. Un español, muy bien, que se llamaba Moshe de León. Bueno, gracias. Lo compartís con la moral. Entonces, Moshe de León escribió el Zohar. El Zohar es un libro místico y críptico que tiene un personaje, que es el personaje al cual se le atribuyen todos los conocimientos de cosas que salen en el Zohar. ¿Quién es ese personaje? Shimon Bar Yochai. ¿Quién era Shimon Bar Yochai? Un alumno de Rabbi Akiva. ¿Por qué Shimon Bar Yochai, un alumno de Rabbi Akiva y no otra persona? Por una historia que hay en el Talmud que se llama la historia de Shimon Bar Yochai, que es así. Vamos a contarles la historia del Talmud de Shimon Bar Yochai para que sepamos un poquito de qué estamos hablando. Había 3 rabinos, Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon Bar Yochai, caminando por la Jerusalén colonizada por los romanos. Entonces, uno de los rabinos, Rabbi Yosef, dice: qué buenas las obras que hacen los romanos, hacen baños, hacen mercados, hacen puentes. Rabbi Yehuda se queda callado. Rabbi Shimon dice: hacen mercados para hacer negocios y explotarnos, hacen puentes para poder invadirnos y hacen casas de baños para llenarlas de prostitutas. Llega a los oídos de los romanos este diálogo, entonces a Rabbi Yosef lo premian, a Rabbi Yehuda lo ponen en la cárcel y decretan pena de muerte para Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai se escapa. ¿A dónde se va? A la casa. En la casa está con la mujer, que la mujer lo alimenta. Entonces Rabbi Shimon Bar Yochai piensa, y este texto no es políticamente correcto, pero es lo que dice el texto. Las mujeres tienen kalut rosh. ¿Qué quiere decir kalut rosh, Morá? Son medias boludas. ¿Okay? Kalut quiere decir liviandad, rosh es cabeza. Tienen las mujeres fácil. Entonces seguramente le van a decir a los romanos que estamos acá y que nos dan de comer, entonces se va. ¿Y a dónde se va? Se esconde en una cueva, donde se va a morir de hambre. Entonces, pero en la cueva encuentra un árbol con frutos que le da de comer y encuentra un pozo con agua que le va a dar de beber. Entonces, Rabbi Shimon Bar Yochai, junto con su hijo Eleazar, se meten en una cueva y están en la cueva durante 12 años. Pregunta, ¿qué es lo que hacían según el texto en 12 años? 2 cosas, estudiaban y rezaban. ¿Cómo estudiaban? Esta está buena. Se sacaban la ropa. Hacían un pozo, se metían dentro del pozo para no verse desnudos y estudiaban. Y salían 3 veces por día en el pozo para hacer los 3 rezos diarios, se vestían, decían, suponete, Shema Yisrael, Adonai, Adonai, volvían al pozo, se sacaban la ropa, adentro, tac. Así 12 años. Y el texto cuenta esto. Sale Rabbi Shimon Bar Yochai de la cueva cuando el profeta Eliau, nuestro amigo, que es como un bonus track, un cameo que hace Eliau, le dice a Shimon Bar Yochai que el emperador romano murió, entonces está libre. Pero resulta que Rabbi Shimon Bar Yochai sale de la cueva con un superpoder. El superpoder es, ¿ustedes vieron, alguno de ustedes vio X-Men? ¿Vieron que hay uno que tiene rayos que salen de los ojos con fuego? Bueno, sale con ese poder, sale con el poder de tirar rayos de fuego de los ojos. Entonces, lo primero que hace cuando ve un tipo en el campo juntando la cosecha o algo así, dice, ¿cómo? Este tipo está haciendo cosas frívolas, yo vengo a estar 12 años estudiando en la cueva, desnudo, metido dentro de la tierra, qué sé yo, le tira con el fuego, ¡pac!, lo fulmina. Y así cada uno de los tipos que está viendo, fuego, fulmina. Entonces de repente salió un asesino ahí. Entonces Dios dice, para eso te dejé salir de la cueva, volvé a la cueva. Entonces Rabbi Shimon Bar Yochai y su hijo vuelven a la cueva un año más. Cuando salen ya vuelven más tranquilos y se encuentran con un señor que está con 2 ramos de flores corriendo. Entonces le preguntan, che, ¿por qué corres? No, porque está por llegar el Shabbat. ¿Y por qué 2 ramos de flores? No, uno por Shamor y uno por Zahor. Les cuento lo que es Shamor y Zahor. Shamor quiere decir cuidar, Zahor quiere decir recordar. Ustedes saben que los 10 mandamientos se encuentran en 2 lugares de la Torá. ¿En qué libros? Shmot y Dvarim. Entonces, pero no están escritos exactamente igual, sino que tienen una pequeña diferencia. Que en Shmot dice Shamor y en Dvarim dice Zahor. Entonces, Shamor y Zahor son siempre 2 palabras que jugamos entre una y otra. Entonces, este señor tenía para festejar su Shabbat 2 ramos de flores, uno por Shamor y uno por Zahor. Entonces ya Rabbi Shimon Bar Yochai se relaja. Igualmente, la historia de Rabbi Shimon Bar Yochai termina raro, porque, por ejemplo, primero quiere ayudar a su pueblo, pero resulta que alguien le discute, le saca el rayo de los ojos y lo quema, y finalmente se encuentra con el tipo que lo había denunciado teóricamente, que no lo había hecho a propósito, también lo que me lo fulmina, y ahí termina la historia de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pregunta, ¿Rabbi Shimon Bar Yochai es del lado del Eliau del Tanaj o es del lado del Eliau rabínico? Del Tanaj. Pero así como
los rabinos hicieron un cambio con la figura de Eliau, así los cabalistas hicieron un cambio con la figura de Shimon Bar Yochai, que se vuelve de repente un personaje reflexivo y de repente se vuelve un personaje amigable. Entonces, en el Zohar tenemos grandes diálogos entre Rabbi Shimon Bar Yochai y Eliau, que no vivieron en la misma época aparte, pero a nadie le importa eso. Entonces, como que en un texto que se escribió en el siglo XVI sobre cosas que pasaron en el siglo II con un personaje del siglo -9. Detalles, ¿ok? Entonces, hablan entre ellos y van resolviendo distintos problemas. Entonces, de repente, Eliau pasa a ser un personaje importante en el Zohar. Entonces, hablan sobre la llegada del Mesías, hablan sobre el correcto cumplimiento de las mitzvot, hablan sobre temas místicos, o sea, cómo comunicarse con Dios, cómo hablar con Dios, fórmulas para comunicarse con Dios, y así sucesivamente. Entonces, de repente, el Eliau que teníamos antes, que era el Eliau, digamos, intelectual o metamorfósico, ¿metamorfósico se dice? O sea, que tiene muchas personas, camaleónico, digamos. Bueno, si cualquier cosa me falta una palabra, me dicen, ¿ok? O sea, entonces, ese Eliau pasa a ser un nuevo Eliau. Y ustedes saben básicamente cuál es la historia. Hay una anécdota que te marca el cambio de Eliau completo, que esa anécdota es la anécdota de que un día están Eliau y Moshe frente a Dios. Y Dios a Moshe lo abraza, lo besa, le dice, vas a tener la mejor nube, etcétera, etcétera. Y Eliau lo tiene en un costadito. Y Eliau le dice, che, ¿por qué me tenés un costadito? Entonces dice, mira, las 2 veces que yo estuve por destruir al pueblo judío, las 2 veces no lo destruí, gracias a que Moshe intervino y me salvó. Y es más, cuando yo estaba por destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra, Moshe hizo todo lo posible para que yo no las destruya. En cambio vos, apenas te digo destruí algo, 400 sacerdotes, 50 soldados, otros 50 soldados, no sos un bebé de pecho, muñeco. Entonces, Eliau le dice en ese momento a Dios, yo te prometo que a partir de este momento yo me voy a dedicar a proteger a todas las personas, sobre todo a los chicos cuando nacen en su momento de mayor fragilidad. Y yo les había contado a ustedes en qué momento teníamos Eliyahu Anabí. El primer momento que tenemos el bebé es el Brit Milá. ¿Para qué tenemos una silla para Eliyahu Anabí? Para que Eliyahu Anabí, que está en todo el Brit Milá, aunque no lo vemos, de acuerdo a la tradición cabalística, Eliyahu Anabí está ahí para proteger al bebé durante los primeros 8 días de vida. O sea, Eliyahu Anabí no es que aparece en el momento del Brit Milá. Eliyahu Anabí aparece en la vida del chico cuando el chico nace. Y se queda hasta el Brit Milá para protegerlo. En el Brit Milá tenemos la gentileza de darle una silla. Pero se supone que en el Brit Milá está ahí. Segunda aparición de Eliyahu Anabí, la copa de Pesaj. ¿Ok? Pregunta a la clase. ¿Cuántas copas tomamos? O sea, es una pregunta fácil porque los voy a ayudar con la respuesta. ¿Cuántas copas tomamos en Pesaj? 4. No. 5, 5. Why? We will talk about the 5 copas. First copa. ¿Cuántas copas tenemos en un Shabbat normal? No. Muy bien, 3 copas. Ok, ¿por qué 3 copas? No, ¿por qué 3 copas? ¿Por qué 3 de copas? ¿Por qué? Por la primera copa para Kiddush. Segunda copa para comer. Y tercera copa para qué? Birkat Hamazon, la bendición de las comidas después de comer. Entonces tenemos 3 copas. En todas las festividades hay 3 copas. O sea, en Pesach, en Rosh Hashanah, en lo que sea, se junta gente 3 copas. Pero en Pesach we have 4 copas. Why? Because en Pesach we say Alel. ¿Saben lo que es el Alel? O sea, lo que decimos en las fiestas, bueno, normalmente el Alel se dice en el templo, pero en Pesach se dice en el Seder de Pesach. Entonces se tiene que agregar una 4ª copa. Pero hay un problema con la 4ª copa. El problema de la 4ª copa es que la 4ª es un número par. Y en la tradición judía tradicional, los números pares se asocian a los demonios. Y nadie quiere tener demonios en su casa. Entonces, el texto talmúdico, que es un texto muy racional, dice, y tenemos la 4ª copa, y nuestro Seder tiene 4 copas, y no tenemos nada más que 4 copas, y alguien pregunta, ¿y qué pasa con los demonios? No, los demonios no nos van a atacar en Pesach porque estamos protegidos de Dios, etcétera, etcétera. Termina el Talmud, se cierra 4 copas. Los Geonim, que son los tipos que vienen inmediatamente después del Talmud, festejan con 5 copas. Entonces alguien pregunta, ¿y por qué 5?
obviamente por los demonios, que le tenía miedo a los demonios, pero dice, no sabemos por qué tenemos 5 copas. Pregunta a la clase. Supongamos que tenemos un partido de fútbol en Israel. Juega Maccabi Tel Aviv contra Hapoel Haifa y terminan empatados. ¿Cómo sale en la radio o en la tele de Israel el resultado? Dicen Teiku. Teiku quiere decir empate en hebreo moderno. ¿De dónde viene la palabra Teiku? En el Talmud, por ejemplo, yo debatía con, recordame tu nombre, con David. Yo debatía con David. Y ni mi argumento lo convencía a David, ni el argumento de David me convencía a mí. Entonces el texto termina diciendo Teiku, como diciendo empate. Pregunta a la clase, ¿qué quiere decir Teiku? El que la sabe, pregunta, ¿qué quiere decir Teiku? Sí, pero quiere decir, es una sigla. Tishbi, Itztaref, Kushiot, Usheelot. Tishbi, ¿quién es el Tishbi? Eliyahu a Tishbi. ¿Okay? El Tishbi, Itztaref, nos contestará Kushiot, dificultades, Usheelot, preguntas. O sea que cuando no sabemos algo en el Talmud, decimos Teiku. ¿Qué quiere decir? Va a venir Eliyahu Anabí y nos va a explicar de qué se trata. Pregunta a la clase. La quinta copa, ¿por qué la llamamos copa de Eliyahu? Respuesta, porque no sabemos por qué es. Las primeras 4 copas sabemos para qué corresponde, pero la quinta copa no sabemos para qué es. Y obviamente no vamos a decir es por los demonios. Entonces decimos Teiku. Va a venir Eliyahu Anabí y nos va a explicar. No es que queremos que, a diferencia del Brit Milá, donde Eliyahu Anabí está sentado acá, no está Eliyahu Anabí sentado en la silla de Elías. Un desastre soy. Entonces no está Eliyahu Anabí sentado en la silla de Elías, sino que Eliyahu Anabí está para contestarnos a nosotros en el futuro porque tenemos la quinta copa. ¿Ok? Y yo les había dicho que Eliyahu Anabí aparece en un tercer momento, que ¿cuál es? La Abdalá, la separación. ¿Por qué? Porque así como juntamos al reino del cielo con el reino de la tierra a través del Eliyahu, el día de Hag, que es un día sagrado, se junta con el día de Hol, que es un día ordinario, a través de la conexión que genera Eliyahu Anabí. Por eso lo llamamos también el Abdalá. Por eso lo llamamos Abdalá. Ahora, fíjense ustedes la transformación. ¿Se bancan 5 minutos más? Entonces, fíjense ustedes la transformación que hizo Eliyahu Anabí. Resulta, vamos a ir a la última parte de la clase, que es, ¿se acuerdan de qué trataba la última clase? Si se fijan, agarren la primera hoja. ¿Qué dice la primera hoja? Número 4. Siendo Eliyahu. Vamos a tratar de ver el siendo Eliyahu. Acuérdense que estamos con un personaje que empieza en una versión severa y estricta. Y termina siendo el personaje que intercede, que cuida a los bebés, que nos contesta las preguntas, que anuncia al Mesías y que nos dice a nosotros sobre que nuestra vida tiene esperanza y sentido. Vamos a hablar de una historia jasídica sobre Eliyahu Anabí. Había un señor muy rico en un pueblo que decía, va a ver al rabino, dice, rabino, mira, yo soy una buena persona, no sé, rezo, que yo creo en esto, voy al templo, o sea, pago la salió, todas esas cosas, pero nunca lo vi a Eliyahu Anabí en Pesaj. Lo llamo, lo invoco, lo busco, pero no aparece. Entonces necesito que el rabino, por favor, quiero ver a Eliyahu Anabí. Esperen un minuto, porque tengo... Entonces, le dice, Eliyahu Anabí no lo veo, entonces dice, muy fácil. Andá a la casa de la familia más pobre del pueblo, andate con comida para que puedan comer, llévale a Gadot para que puedan leer, y festejá, pesas con ellos, y van a ver en esa casa de Eliyahu Anabí. Entonces el señor va, se sienta, lleva la comida, lleva al Sagadot, hace un ceder hermoso, pero si no, no lo ve Eliyahu Anabí. Se va, llega a la casa, después al otro día va a verlo al rabino y dice, rabino, me engañaste. Vos me dijiste que yo iba a ver a Eliyahu Anabí en este ceder. Entonces el tipo dice, vos no lo viste, pero todos los otros que estuvieron en ese ceder sí lo vieron. Vieron a Eliyahu Anabí, que les proveyó, que les trajo a tu Agadá, y vos no lo pudiste ver, y le agarra un espejo, y le muestra en el espejo, acá lo vas a ver a Eliyahu Anabí. ¿Quién fue Eliyahu Anabí en ese día para ustedes? Entonces yo les traje a ustedes, esto, que es un espejito. Entonces mientras yo termino la clase, ustedes se van a empezar a mirar al espejo
Y mientras ustedes se miran al espejo, que se lo van pasando, se miran un poquito, tratan de encontrar el Eliyahu Anabí en el rostro que miran, y mientras terminamos yo les voy a decir algo. La historia de Eliyahu Anabí, y por eso Eliyahu Anabí es tan importante, y también es la persona que yo elegí para hablar de milagros, es la persona que nos da la posibilidad de hacer el mayor de los milagros posibles, que es el milagro de transformarnos, de buscar la mejor versión de cada uno de nosotros mismos. El mismo Eliyahu que mandaba a decapitar 400 soldados de Baal, 400 sacerdotes de Baal, es el mismo Eliyahu que está acá cuidando a un nene cuando nace para que el nene salga bien, o que está ansioso para que le hagamos una pregunta y contestarnos nuestras dudas. Y así como Eliyahu Anabí pudo encontrar el modo de tener su mejor versión a lo largo del tiempo, pasando de ser un personaje severo a ser un personaje mítico, también el judaísmo se fue transformando de una cosa, si querés, severa, estricta, a una cosa más piadosa, empática e inclusiva, llamémoslo así, porque el judaísmo no es uno solo. El judaísmo es una máquina en constante evolución. Y así como el personaje de Eliyahu fue evolucionando a medida que distintas personas fueron escribiendo sobre él, así nuestra vida y nosotros puede ir evolucionando en la medida que vayamos pasando el tiempo y usando el tiempo del modo adecuado para poderlo vivir. Cuando nos miremos en el espejo, vamos a tratar de encontrar el Eliyahu Anabí en nosotros, en nuestra mejor versión de los que somos nosotros. Señoras y señores, acabamos de terminar nuestra primera clase sobre milagros en nuestro curso de milagros, misticismo y magia en el judaísmo. Es un enorme honor estar con todos ustedes y la pasé requete contra bien. Espero que lo hayan disfrutado. Gracias por venir. Tratemos todos de encontrar nuestra mejor versión. Que Dios nos ayude a ser cada día mejores. Gracias por todo.